pensaba con el título sobre Jesús Gabalán, con ese título que lo pone a uno como a, déjame un segundo, a pensar como esta muchacha que tenemos aquí en la pantalla, ¿cierto? Un título un poquito preocupante, porque este es un título que, pues en realidad, yo creo que cualquiera de los que estamos aquí participando podría tener la competencia de hablar sobre esto. Y para abordar esta presentación, pues yo haría la pregunta sobre el título, es ¿cuál palabra llama más la atención? ¿Cierto? Pues, ahorita o más adelante, pero para mí la palabra obsoleto es lo que llama la atención. ¿Cómo así que un profesor obsoleto? Estoy como la muchacha ya. Y yo le pregunté a mis estudiantes qué pensaban cuando escuchan la palabra o estas dos palabras, profesor obsoleto. Y ellos mismo me decían, ¿cómo así, profe? Así lo trataron. Entonces, era como indagando con los estudiantes, cómo era que ellos podían darme una opinión. Pero fui más allá y le pregunté a mis compañeros de la Universidad de Antioquia y me hacían una cara como la muchacha ahí, pero con una expresión de risa. Enseguida te contesto. Entonces, en ese sentido, pues vamos a tratar de abordar este tema que pensaría es casi un resumen de la presentación de los compañeros Mauricio y Roberto, pero tiene otro matiz y es desde la disciplina en la que uno se mueve, que es la biología, ¿cierto? Entonces, para iniciar, aquí tenemos una definición de la RAE sobre el profesor, que es común para todos, personas que ejerce o enseña una ciencia o arte, pero cojo la palabra obsoleto, que es la que puede despertar pues como una pregunta, un profesor obsoleto, como que no cabe en la cabeza. Y ahorita escuchando al profesor Roberto, casi estaba haciendo el resumen de a qué le tiene que apuntar un profesor, ¿cierto? Pero no esta definición acá, denme un segundo, le pongo acá el puntero que lo voy a necesitar, ¿cierto? Y hay una palabra que dice anticuado o inadecuado a las circunstancias, modas o necesidades, ¿cierto? Pero también está esta otra que dice que ha dejado de usarse. Entonces eso lo ubica uno como con objetos inertes, no materiales, esto ya no se usa, la versión del computador, el teléfono, ¿cierto? Pero un profesor. Entonces, bueno, para poder abordar y hacer una introducción desde mi disciplina, pues vamos a aprender unos conceptos básicos que se lo enseñaron a uno en el bachillerato, ¿cierto? Como es la mitosis y la meiosis. Y yo le decía a mis estudiantes que esta figura que tenemos acá, la profesora que tengo aquí citada, Amparo Ochoa Sánchez, fue mi primera profesora en biología. Estamos hablando de hace 33 años. En el segundo semestre del 89 empecé a estudiar el pregrado en biología y esta profe con una caligrafía excelente, de hecho, escribía libros de matemática. Pues en esa época, escribir matemáticas, los símbolos, era una caligrafía perfecta. Claro, yo pasé esto a PowerPoint y le comenté a los estudiantes, con esta figura aprendí en el 89. ¡Ja! Profe, eso tan viejo. Y ahí está como la relación, como anticuado. Y este esquema yo no lo he visto en ningún libro así tal cual que me resume estos dos conceptos básicos, ¿cierto? Aquí rápidamente, la mitosis es un proceso en la célula en la que una célula origina dos células iguales. Aquí está pues un ejemplo con 4 cromosomas, pero si cogemos nuestras células, pues cuando nos raspamos, cuando hay una cirugía y se rompe un tejido, hay una regeneración de tejido. Entonces, ahí opera este método, ¿cierto? Este mecanismo de la mitosis. Si fuéramos a hablar desde el punto de vista evolutivo, pues es una reproducción asexual que era lo que existía en el planeta antiguo, ¿cierto? La evolución se inventó un proceso en la que la vamos a conocer como la meiosis, y esto ocurre solamente en células sexuales, ¿cierto? Es decir, la evolución se inventó un mecanismo que se llama el sexo. En Colombia, lunes festivo, 9 de la noche, y estamos hablando de sexo cuando tenemos que madrugar.
Pero el sexo en la evolución se inventó para originar variabilidad en organismos de la misma especie. Es decir, esta célula que tiene 4 cromosomas origina en un proceso, en 2 etapas, meiosis 1, meiosis 2, 4 células diferentes. En el caso de nosotros sería una célula con 46 cromosomas, va a originar células con 23 cromosomas en los espermatozoides. Y en las mujeres, pues óvulos, técnicamente es ovocitos, pero se generalizó el término a óvulos, otros 23, de tal forma que cuando se unan en la reproducción, pues se va a restablecer el número de cromosomas en los descendientes. Por eso, como hijos, tenemos 23 cromosomas igual a los padres, y así sucesivamente. Pero aquí cada uno se mirará al espejo y dirá que tanto se parece a su papá o a su mamá, pero hay una variabilidad. Y es una variabilidad dentro de la misma especie. Eso evolutivamente tiene un significado muy importante. Antiguamente, cuando las especies eran iguales y el ambiente cambiaba, todos desaparecían. Hoy día, después de que se inventó el sexo, y hasta que no haya otra cosa distinta, esto nos va a permitir, con esta variabilidad, soportar los ambientes cambiantes. Ahora ustedes dirán, pero venga, este muchacho nos vino a explicar aquí biología. Pues bueno, ya aprendimos 2 conceptos básicos, pero de aquí vamos a retomar estas palabras. La palabra evolución, entendida como cambios en el tiempo, y que en la biodiversidad y en los organismos vivos, las 2 fuerzas que generan esos cambios son la información genética y el ambiente. La información genética dada como en términos de mutaciones, y los ambientes cambiantes que van forzando a que los organismos se vayan adaptando. Ahí encontraríamos el concepto de diversidad. Y si nos vamos a una imagen más, a un panorama más amplio, pues aquí tenemos una foto de la selva amazónica. Es una inmensidad que uno dice que eso tan grande, pero que a nivel de planeta son los pulmones que nos quedan. Y si hacemos un análisis más puntual de algún puntico de esos, alguna región pequeñita, podríamos ver una diversidad impresionante, ¿cierto? Y en esta diversidad impresionante, pues uno va a encontrar especies, ¿cierto? Que uno podría preguntarse, ¿hay alguna especie obsoleta para ese ecosistema? Esto es un ecosistema que está compuesto por integrantes y cada uno tiene una función específica en ese ecosistema. Uno preguntaría, ¿alguna especie hay obsoleta? No, todas cumplen su función, ¿cierto? Y en este ecosistema podríamos incluso originar disciplinas. No falta el que le gusten las plantas y se va a dedicar a la botánica, se va a dedicar a la ornitología, aquí a estudiar el agua, la limnología, la ictiología, y cada uno de esos componentes se puede convertir en una disciplina muy específica. Ahora ustedes dirán, bueno, pero este señor, ¿cuándo va a hablar de profesores, cierto? Con este contexto y con este mundo biológico, nos vamos al mundo de la educación, que no es nada diferente. Simplemente son los mismos conceptos, ¿cierto? Pero aplicados a esta otra disciplina que es la educación. En este mundo de la educación también vamos a encontrar, por ejemplo, la evolución. La evolución, por ejemplo, en el sistema educativo, la evolución en los modelos pedagógicos y N cantidad de cambios que podrían ocurrir. Y asimismo, podríamos hacer el análisis de la diversidad en este mundo educativo, como son las personas, la diversidad cultural, lingüística, social, y no pararíamos con todos los elementos y aspectos diversos que podrían existir en este mundo de la educación. A manera de ejemplo, ya con estas 2 palabras de evolución y diversidad en el mundo educativo, pues lo vamos a poner aquí como un sistema, así como explicamos un ecosistema rápidamente. El sistema educativo, por ejemplo, en Colombia, tenemos el Ministerio de Educación y desde allí hay 2 viceministerios, el Ministerio de la Educación Básica y Media y el de la Educación Superior. En todo este sistema hay unos niveles de formación muy específicos, ¿cierto? Pero aquí están de manera general lo que corresponde para Colombia, pero aquí hay unos subniveles, ¿cierto?
hay especializaciones universitarias, especializaciones técnicas, hay otra cantidad, pero esto es para resumir todos los niveles de formación que harían en este sistema que lo estoy llevando solamente a Colombia, ¿cierto? Pero en cada uno de sus países hay otro sistema y en ese sistema ya tenemos como una parte, digamos, del nivel jerárquico más alto y va bajando a través de esos niveles de formación que son los que se va a desarrollar un proceso formativo. Por ejemplo, para esta parte de la educación básica y media, cada ciudad tiene una Secretaría de Educación y esas van a regular las instituciones educativas. Ahí hay otro nivel intermedio, pero pongámosle las instituciones educativas, es decir, en donde está la escuela, el colegio, hasta la educación media. Por el lado de la educación superior tenemos las instituciones de educación superior que también la jerarquía, pero pongámosle las universidades como el nivel más alto. En cada una de ellas, ¿qué vamos a tener? Una comunidad educativa, ¿cierto? ¿Como cuáles? Directivos, padres de familia, profesores, toda una comunidad, toda una cantidad o una diversidad, pongámoslo a comillas, de personas con una función específica en todo ese sistema. Entonces hicimos la analogía con el sistema, en un ecosistema, el sistema educativo, el mundo de la educación, y aquí vemos una serie de protagonistas. Todo esto alrededor de una función que es la formación, ¿cierto? Entonces, aquí pongo en rojo, porque más adelante a lo largo de la conferencia vamos a hablar de los profesores, que es el título que nos trae, profesores obsoletos, profesores vigentes, que como bien mis dos conferencistas antecesores ya lo han mencionado, nosotros como profesores somos un puntico en todo un sistema, todo un puntico. Y ese puntico tan pequeñito es casi donde se va a materializar, como lo vamos a ver más adelante, ese proceso formativo. Entonces, a nivel de país, de Colombia, y en el término de evolución aquí como a manera de ejemplo, tenemos un decreto que lo tenemos desde el 2019, es reciente, todavía estamos aprendiendo sobre él, ¿cierto? Pero antes de este decreto habían otros decretos que iban los que iban desarrollándose y los que hacían cumplir la norma, ¿cierto? De hecho, hubo uno antes del 2019 que fue derogado, o sea, no llegó ni a implementarse siquiera, que era el decreto 1280 del 2018. Entonces, esto es para mostrar que desde ese sistema educativo hay una evolución. Por ejemplo, en el anterior sacando el 1280, que venía desde el 2010, el decreto 1295, allí un programa para ofertar en educación superior específicamente tenía que entregar 15 condiciones. Habían 9 para el programa, como las tenemos acá, y 6 institucionales. Este nuevo modelo va trayendo unos cambios, ¿cierto? Esos cambios, en este caso el decreto 1330, tiene 9 condiciones, no vamos a mirar todas, voy a resaltar lo que es la justificación del programa, porque cuando se va a ofertar un programa nuevo, hay que mandar toda la información al Ministerio de Educación con estos criterios que tenemos acá, pero en justificación, entre muchos componentes que tiene, hay que dar cuenta de la pertinencia de ese programa en un contexto, muy similar a lo que mencionaba el profesor Roberto ahorita, ¿cierto? Vamos a hablar un momentico aquí está lo que conocemos como registro calificado, que es lo que tiene esta política, el decreto 1330, que si usted no tiene esto vigente, el programa te lo pueden cancelar, ¿cierto? Pero ese decreto, espero que se vea un poquito aquí, no se va a mirar, dale un poquito aquí, bueno, ahí podría ser, ya lo vamos a poner en su estado natural, tiene unos componentes, ¿cierto? Este corresponde a la condición de calidad, aspectos académicos o curriculares, donde tenemos en cuenta aquí el componente formativo que hace referencia al plan de estudios, los componentes pedagógicos, pero mire que aquí el ministerio no le dice a la universidad, póngame este componente, póngame este modelo pedagógico, no, aquí ahí de pronto ya se hace algo que en nuestro país le llamamos la autonomía universitaria, también hay en otros países eso, de hecho eso comenzó a fundarse, fue en Argentina por allá hace muchos años,
pero todavía está esa autonomía universitaria y aquí los programas formulan de acuerdo a unas necesidades, pero lo formulan de acuerdo a la modalidad que se va a ofrecer y al nivel de formación. No son los mismos componentes pedagógicos en pregrado que en posgrado, por ejemplo, o un plan de estudios, ¿cierto? Aquí se tienen en cuenta los componentes de interacción, la conceptualización teórica y los mecanismos de evaluación, ¿cierto? Que ahorita mencionaba el profe Mauricio con este sistema de acreditación EIBET, ¿cierto? Acá nos exigen que entreguemos esto, pero miremos qué nos exige la norma con los profesores, ¿cierto? Aquí está lo que este decreto nos contempla y no vamos a leer todo esto, pero sí voy a mencionar de que hay unas características que el programa debe presentar con sus profesores que le apunten a desarrollar las funciones sustantivas como son la docencia, la investigación y la extensión, pero también que le exigen a la institución desde el programa y es, venga, ¿qué estrategias tienen para vincular? ¿Cómo van a vincular los profesores? ¿Cómo va a ser la permanencia y el desarrollo de los profesores? Y en ese desarrollo de los profesores, en las instituciones de educación superior tenemos una oferta para actualizar a los docentes en muchos temas, incluyendo los de didáctica, cursos pedagógicos, etcétera. Pero también, mire qué nos exige la norma. Mire, idoneidad de formación profesional y pedagógica. Nos exige experiencia profesional y experiencia en investigación, ya que en la Universidad de Antioquia, por ejemplo, es una institución declarada en investigación, ¿cierto? Y eso, pues, eso es algo en la que se tiene demasiada experiencia. Entonces, con estos criterios que la norma nos exige, uno podría decir, venga, pero si nos están exigiendo esto constantemente, si habrán profesores obsoletos. Y ahí voy entendiendo a mis profesores, amigos míos, cuando me van colocando esa cara entre interrogante y sonrisa, que después te contesto. Bueno, ahí va uno como encontrando como algunas razones desde la teoría de que eso no existe. Bueno, y otro ejemplo de evolución son los componentes pedagógicos, que ya lo han mencionado mis dos antecesores. De todos estos, se me olvidó aquí con este ponerme una de las herencias de la pandemia para mí, que fue el microscopio, perdón. Acá tenemos los modelos pedagógicos, ¿cierto? Y hay una cantidad, y hay más, pero voy a simplemente hacer, porque no nos da el tiempo de hacer comparaciones, pero voy a comparar este que también fue mencionado, este modelo tradicional con el modelo de tecnología educativa. Entonces, en esta comparación, ¿qué vemos? Que el docente es un poseedor de conocimiento, mientras que por aquí el docente debe capacitarse, fortalecer planes de estudio que respondan a las necesidades de las comunidades. Entonces dice, esto es más actualizado que esto, o sea, que un profesor que sea tradicional es obsoleto. Eso es una pregunta que dejo para que también vayamos contestando a lo largo de la presentación. Pero mire cómo es el estudiante, tiene un rol pasivo aquí en el método tradicional, mientras que en el de tecnología educativa el estudiante es autónomo, crítico e investigador, como bien lo mencionaba el profesor Roberto ahorita. Aquí la educación se da por repetición en este tradicional, mientras que aquí la educación fortalece el desarrollo de lectoescritura y el manejo de elementos tecnológicos. Entonces uno con esta comparación, hombre, pues tradicional no debería existir. Pero si vamos a mirar, y no tenemos tiempo a hacer todas las comparaciones que hay acá, ¿cierto? Pero retomando todo esto, nosotros sí podríamos pensar de que, o yo propongo aquí en esta comparación de un profesor vigente versus obsoleto, en que en realidad a lo que hay que apuntarle es a un modelo ecléctico en donde se pueden tomar elementos de cada uno de ellos y adaptarlos a las necesidades y a los tipos de estudiantes que podamos tener en cualquier disciplina. En algunas tendrán unas falencias distintas a otras y es coger esta batería de opciones de cómo poder proceder ante unas situaciones particulares que tengan los profesores en sus aulas de clase. Entonces aquí es donde yo pues pongo por encima de esto, es que aquí no está este modelo ecléctico. Y otro ejemplo de diversidad que también lo mencionó, por eso digo que es que aquí estoy haciendo como un resumen de mis dos antecesores, y es un ejemplo de diversidad, y es la persona como tal, ¿cierto? Tenemos a un profesor que es una persona sujeta sujeta a cambios, pero que se puede adaptar a unos cambios. Pero también tenemos al estudiante, ¿cierto?
Y ese ejemplo de diversidad nos va a mostrar cómo, desde el punto de vista evolutivo, los cambios que ocurren en el tiempo, cómo se ha ido cambiando ese enfoque centrado en el profesor, que era el modelo tradicional que le mostré ahorita, a de pronto al de usando las tecnologías, que es un enfoque centrado en el estudiante, que no es el único, pues obviamente hay otros modelos que también lo tienen. Pero aquí vemos a estos pedagogos, ¿cierto? Que a lo largo del tiempo, eso es como cuando ocurren las mutaciones y el cambio en el ambiente, en la biodiversidad, a una escala de miles de millones de años. Acá en este ecosistema educativo, haciendo la comparación, hay personas que desde sus investigaciones han enfocado o se han enfocado en cómo aprenden los estudiantes. Y obviamente estas personas dieron a conocer ese cambio sobre el aprendizaje, en el que es muy importante que el estudiante se haga partícipe de él, ¿cierto? Entonces aquí tenemos unos ejemplos de evolución, ¿cierto? De diversidad, y aquí nos podemos preguntar, ¿qué hace que la educación evolucione? Esto es una pregunta que puede tener múltiples aristas, pero el enfoque que yo aquí tengo y que más adelante, ahorita creería yo que más que preguntas serían como la participación de muchos de ustedes que también son expertos en esto y de sus disciplinas, podrían dar. Pero yo lo veo de ese cambio a través del tiempo en este mundo de la educación. ¿Cómo lo veo? Con el aporte de las investigaciones desde diferentes disciplinas. Todas estas disciplinas que también cada una puede ser muy amplia, pero que haciendo sus investigaciones y sus trabajos enfocados en la educación como si fuera un sujeto, pues harían muchos aportes o hacen muchos aportes y han hecho muchos aportes, y es lo que hace que la educación no debe ser algo estático, sino que es algo dinámico con todos estos aportes. Y por ejemplo, aquí tenemos el de las TIC, el de la tecnología, que como bien hemos visto con la pandemia, pues eso fue un pararrayos impresionante y que nos obligó a adaptarnos de una manera más rápida que si no hubiera pandemia. O sea, la pandemia como tal es un ejemplo de evolución y que si no éramos diferentes en nuestra forma biológica, es muy probable que si todos tuviéramos la misma condición por ejemplo, de una adversidad, todos hubiéramos desaparecido. Eso podrá sonar trágico, y más trágico decir que en realidad no murió mucha gente cuando las cifras pasan a millones, por ejemplo, de contagiados y muertos. Pero es precisamente esa diversidad biológica la que nos ayudó a que como especie podamos sobrevivir a una pandemia. Acá, por ejemplo, de una manera similar, las tecnologías nos permitieron, ¿cierto?, adaptarnos a que continuáramos con los procesos formativos, como bien lo explicó el profesor Mauricio en su primera presentación. Y aquí tenemos disciplinas que se enfocan en cosas muy particulares, ¿cierto? Por ejemplo, en esas migraciones de personas entre un sitio y otro y llegar a casi aprender de nuevo muchas cosas, las integraciones que podrían ocurrir en este mundo de la educación, y qué decir de la biología con las neurociencias, que son unos aportes importantísimos. Entonces, aquí es como yo puedo como presentarles algunas de las razones o motivos por las cuales esta educación como sujeto es algo dinámico y cambiante. Y como estamos hablando de diversidad, entonces tendríamos que hablar de un sujeto muy importante en el proceso formativo, que son los estudiantes, y que también no se aleja el concepto de diversidad. Y los estudiantes pueden ser diversos desde estos aspectos, pero hay muchos más, pues, obviamente. Pero esta diversidad cultural, social, biológica, todas las que usted se imagine, no están solamente en la primera infancia, no, están todos los niveles de formación, en todos, ¿cierto? Desde preescolar, incluso por allá hay algo que se llama transición hasta doctorado, ¿cierto? Y esta diversidad de estudiantes le tenemos que poner mucho cuidado, porque esta puede ser la causa en la que haya dificultad en el aprendizaje. Y esa dificultad en el aprendizaje, ¿qué trae como consecuencia? Pues que estos estudiantes no cumplan con las competencias mínimas para avanzar en el proceso formativo. ¿Y aquí vamos a llegar?
vamos a llegar a una palabra o a un problema que llama exclusión o deserción, ¿cierto? Entonces ya muchas personas tienen el riesgo de salir del sistema, pero es porque son diversos. Y ahí es cuando no tenemos como la autoridad moral de decir, este no cumple, se va. No, estamos hablando, y ahorita mencionaban, del derecho a la educación, un derecho supremamente importante. Entonces, este problema de la exclusión, este problema de la deserción, cómo se ha abordado? Entonces, vamos a mencionar algunos ejemplos, pero ustedes pueden tener la diversidad de ejemplos, la cantidad de ejemplos, numerosos. Voy a mencionar tres muy relacionados, obviamente, con nuestro contexto. Aquí tenemos el primero, ¿cierto? Programa de Todos Aprenden, esto es del Ministerio de Educación. Esto fue un programa, es un programa porque sigue vigente, es un programa muy bonito que arrancó en el 2014, perdón, en el 2011, en el Plan de Desarrollo 2011-2014, este programa fue implementado y en el 2020 ganó un reconocimiento por la UNESCO en uno de los premios que dan. En octubre del 2020 ganó un premio por prácticas destacables para el mejoramiento de la eficacia de los docentes en todo el mundo. Ay, güey, madre. Está fuerte. Mejoramiento de la eficacia de los docentes en todo el mundo. Ahí vamos mirando, todas muchas palabras que vamos tomando aquí del discurso y las vamos encasillando en obsoleto o en vigente. Y este programa tiene un elemento diferenciador muy grande, es que es una formación situada. ¿En qué consiste este programa y la formación situada? El ministerio tiene 3 niveles, ¿cierto? Metodológicamente para llegar a esto, y es que el ministerio aporta unos pedagogos y unos coordinadores que forman a unos tutores. Los tutores, después de ser formados, van a la institución y van a formar los profesores, pero en el aula, in situ. Y allí se hace todo un programa de formación, ¿cierto? Y la idea es mejorar las prácticas pedagógicas en el aula de clase. Entonces esto es muy bonito porque esto va a permitir mejorar esa eficacia, y si uno mejora la eficacia de los docentes, pues obviamente va a mejorar el proceso de aprendizaje en los estudiantes. Esto es un programa que se da se daba en primaria, como hasta el 5º grado de primaria en la básica, pero la idea es que ya va a comenzar a ofertarse, hasta donde tengo entendido, en la media, ¿cierto? Bueno, el segundo ejemplo es el STEM. STEM es una metodología también que nació por ahí en la década de los 80. Esto es un muy bonito porque esto es un acrónimo de estas disciplinas: ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas. Y aquí esta metodología sí o sí obliga al uso de tecnologías, ¿cierto? También se está posicionando aquí en Colombia. Y esto tiene una metodología con un enfoque interdisciplinario, ¿cierto? Que aborda estas áreas, ¿cierto? Y se va a centrar en lo que mencionó el profesor ahorita, el profesor Mauricio, en el aprendizaje basado en proyectos, ¿cierto? Ahora, esta metodología tiene unas modificaciones y son otras 2 letras. Cuando le ponen la A, STEAM, ¿cierto? Que hace referencia a las artes. Y cuando le ponen una H, que hace referencia a las humanidades, ¿cierto? Entonces, en Colombia, el ministerio ha tomado la ruta STEAM, por ejemplo. Aquí en la ciudad de Medellín, en la que yo me encuentro, han tomado también esta metodología, la han ido implementando, que le llaman Ser Más STEAM, que es el ser, aquel que aprende de manera integral, y ese más, en el logotipo pues, de la ruta, ese más hace referencia a un plus que va a tener el estudiante con estas metodologías. Entonces, esta es una muy interesante. También usa las tecnologías, como les mencioné ahorita, arrancó en la década de los 90. Acá tenemos otra muy interesante, un tercer ejemplo, que es el DUA. El DUA es el diseño universal de aprendizaje. Este tiene hasta una historia muy bonita porque esto arrancó por allá en los 80 en un hospital, pero se posicionó en los 90.
esta también usa tecnología. Entonces aquí tenemos estas dos que usan tecnologías. Estas dos primeras, PTA y STEM, usan unas prácticas, una modificación de prácticas en el aula, pero a diferencia de estas dos, el DUA es una metodología que, como les digo, nació por allá en un hospital en Estados Unidos en niños que tenían problemas. Entonces, estos investigadores lo que hacían era acomodar, modificar, no, sería la palabra, no está bien usada, sería usar los muchachos, identificar, hacer un diagnóstico de los inconvenientes que tienen y cómo hacer como una intervención en el muchacho para que se adapte al currículo, ¿cierto? Eso fue el inicio, pero en los 90 ya sí fue adoptado también en Estados Unidos como una estrategia, ¿cierto? Lo adoptaron desde una institución, del Centro de Aplicación, el CAS, Centro de Aplicación Especial de la Tecnología. Pero esta metodología, ya como DUA, el diseño universal de aprendizaje, es eliminar y o minimizar barreras de aprendizaje. Es cómo hacer, ¿cierto?, un currículo más flexible que se adapte a los muchachos y no tener que intervenir cada uno a que se adapte el currículo. Entonces, esta metodología sí va a estar hablando mucho o sí le apunta mucho a una inclusión desde las personas que tienen unas barreras de aprendizaje. Y aquí hay tres principios de este método, ¿cierto? Como son los múltiples medios de representación. O sea, el profesor debe usar una diversidad de elementos que puedan representar lo que está explicando, ya que los estudiantes pueden tener diversidad de formas de aprender. Algunos son más visuales, otros son más desde el auditivo, perdón. También, así como hay múltiples medios de representación, también hay múltiples medios de expresión y también motivación hacia el aprendizaje. Entonces, esta metodología ha ido ganando mucha posición. Y, por ejemplo, en Colombia, a partir de esta metodología, el ministerio tiene un decreto, expidió un decreto en el 2017, el decreto 1421, ¿cierto? Por el cual se reglamenta en el marco de la educación inclusiva, incluso este decreto ha sido mencionado también en el exterior, ¿cierto? La educación inclusiva, la atención educativa a la población con discapacidad, ¿cierto? Entonces, es toda una política que tiene muchas definiciones, yo solamente voy a mencionar rápidamente tres de ellas. Tenemos acá el diseño universal de aprendizaje, el DUA, se conoce como el DUA, y que en educación comprende, mire, los entornos, programas y currículos y servicios educativos diseñados para hacer accesible y significativa las experiencias de aprendizaje. Lo que le mencioné ahorita es cómo coger un currículo tan flexible que pueda ser abordado por la diversidad de los estudiantes. Ahora, la política nos menciona que es a la población con discapacidad, pero cuando se aborda, dice para todos los estudiantes, para todos, ¿cierto? Y para todos los estudiantes a partir de reconocer y valorar la individualidad. ¿Por qué? Porque es que podríamos tener esas barreras, van más allá de lo que es la discapacidad, porque pues también puede ser que haya un muchacho muy adelantado. Entonces, ¿cómo vamos a permitir que el muchacho tenga que atrasarse para estar igual con todos? Entonces, por eso esta metodología es bonita. Entonces, desde este principio que retomo, que es el sexto, permite al docente transformar el aula y la práctica pedagógica y facilita la evaluación y el seguimiento a los aprendizajes. Entonces, así como les mencioné en el primero, que el PTA, era cómo transformar las prácticas pedagógicas en el aula. Entonces, aquí tenemos un primer principio. El otro principio es la educación inclusiva como tal, ¿cierto? En donde eso es un proceso permanente, que claro, va a reconocer toda la diversidad en los estudiantes, todas esas características, todos esos intereses de niños, adolescentes. Esto no solamente es para niños, también podría ir hasta la educación superior, porque es hasta adultos. ¿Y cuál es el objetivo de esto? Pues simplemente promover su desarrollo, aprendizaje y participación
Mire, con algunos criterios como este, con pares de la misma edad, en un ambiente de aprendizaje común y sin discriminación o exclusión alguna. Esto puede ser muy importante y más hoy día que se habla de la diversidad, de los derechos, de una educación sin discriminación. Entonces, en esta educación inclusiva, ¿qué se debería de garantizar? Los derechos humanos, los apoyos y los ajustes razonables requeridos en un proceso educativo. Claro, obviamente a través de las prácticas, políticas y culturas que eliminan las barreras existentes en el entorno educativo. O sea, mire que el DUA es algo que nos está mostrando, bueno, un ejemplo de diversidad. Lo estamos hablando de aquellas personas que sufren esas o presentan esas barreras, ¿cierto? Desde la discapacidad, pero hay muchas más. Aquí vemos este dibujito, pues imaginen este muchacho aquí, pues tratando de incorporarse ahí. ¿Ah? Bueno, y el otro principio de esta norma, estudiantes con discapacidad, pero mire, entonces, ¿cómo por el derecho a la educación podríamos vincular al sistema educativo personas que puedan tener limitaciones en los aspectos físico, mental, intelectual o sensorial, que al interactuar, ¿cierto?, con estas barreras que son muy diversas? Mire que aquí ya aumentamos el número de barreras que mencionamos ahorita. Ahorita era solo la discapacidad. Venga, barreras actitudinales, barreras derivadas de falsas creencias o por desconocimiento, o también institucionales, de infraestructura. Entonces, hay diversidad de barreras. Entonces aquí, estas barreras, ¿qué es lo que van a hacer? Pues impedir el aprendizaje y la participación plena y efectiva en la sociedad. Oiga, en la sociedad, ¿a qué nos está llevando esto? De que estamos formando personas que después de un proceso formativo se puedan integrar a la sociedad, cumpliendo aquello que, o ejerciendo aquello que aprendieron. Y esto atendiendo, obviamente, a los principios de equidad, de oportunidades e igualdad en las condiciones. Entonces, aquí tenemos, hasta este momento, un sistema, unas políticas. Estamos hablando de unos ejemplos en los que podemos encontrar todos estos problemas en donde vamos integrando lo que es el profesor obsoleto, el profesor vigente, ¿cierto? Vamos aquí a continuación, bueno, aquí es una educación sin barreras, vamos a mostrar muy rápidamente, yo miro la hora, vamos bien, ya estamos casi que acabamos, un programa en la Universidad de Antioquia que es el programa de regionalización. Entonces aquí tenemos nuestro país, aquí está nuestro departamento. En este departamento tenemos en casi presencia en todas las sedes, en todas las subregiones del departamento, y aquí están los puntos en donde está la Universidad de Antioquia, ¿cierto? Entonces, para mí, con este ejemplo de regiones, me permite explicar algunas barreras. ¿Por qué? Porque esto es un programa que fue institucionalizado, pero ya se hacía desde antes, en la década de los 90. Y uno aquí, y a mí me ha tocado participar de este programa hace años, pues que tuve la oportunidad de ser docente en 2 de esas sedes, y uno puede apreciar que hay muchas barreras adicionales a las que estamos mencionando, que se relacionan con discapacidad. Aquí hay otras barreras, por ejemplo, de orden público, zonas de conflicto, barreras desde la distancia en donde el muchacho vive y se tiene que desplazar, por ejemplo, hasta el centro educativo. Imagínense, sin esta presencia, solamente tenían que ir a este punto en Medellín. Aquí hay muchas otras barreras, y otras como la pobreza, el hambre, todas esas discapacidades que permitirían excluir en un momento determinado a un estudiante del sistema educativo. Pero también hay otras barreras, y que en la educación actual y con esto de la evolución en los sistemas educativos y en el mundo de la educación es, por ejemplo, la internacionalización. No es la misma oportunidad que un muchacho aquí que no está en la universidad tenga una oportunidad que tenga de salir a que ya con la universidad pueda ser un puente para salir, ¿cierto? Entonces estos programas, y no solamente en la Universidad de Antioquia, sino en otras instituciones aquí en el país grandes que tienen estos programas de regionalización, tienen un costo muy alto, un costo social muy alto, pero también es esa vocación que se tiene por llevar la educación a las personas que son, que tienen o están en condiciones adversas o desfavorables.
y tenemos los programas de internacionalización. Todas las instituciones de educación superior en Colombia tienen unos programas muy, muy interesantes y han ido fortaleciendo de mucho en bienestar institucional, ¿cierto? Yo tengo una hija que empezó en la Facultad de Ingeniería este semestre y me llamaron a reunión de padres de familia en la Universidad de Antioquia, Educación Superior. Y uno comienza a mirar, claro, ya tienen en cuenta algunos programas, algunas facultades, algunas instituciones, reunión con padres de familia. Y uno queda como un poquito sorprendido de cómo es verdad que aunque ya están un poquito adultos, maduros, después de 18, puedan tener en cuenta a un componente que les mencioné al principio en una institución, que son los padres de familia, partes interesadas. Entonces, esto es desde la Universidad de Antioquia, pues aquí tendríamos que acabar y terminar pues otra presentación de lo que podría hacerse en inclusión, en diversidad y cómo atiende la Universidad de Antioquia a toda esta problemática, ¿cierto? Bueno, no, todavía no. Entonces aquí tenemos un sistema educativo y aquí voy para ir terminando, pero me falta un poquitico, pero para ir terminando, en este sistema educativo hemos visto que hay un mundo inmenso, un mundo desde unas normativas grandes, en país sería el Ministerio de Educación, ¿cierto? En las instituciones y vamos bajando, pero lo podemos llevar hasta la institución como tal, hasta digamos en educación superior, hasta la universidad. Y en ese sistema educativo vamos a encontrar dos actores, lo administrativo y lo académico, ¿cierto? Y aquí uno diría, bueno, si es desde una directriz de nivel mayor al nivel menor, pues uno aquí tiene una lineecita, vea. Este señor académico debe hacer caso a lo que el administrativo diga según ese sistema educativo, ¿cierto? ¿Qué hace un administrativo? Desde lo administrativo, pues están las directrices y las normas, o desde el ministerio, o desde la institución, las normas internas, y vamos bajando como en niveles. Y tenemos unos recursos educativos, tenemos una infraestructura, tenemos capacitación. Todo esto lo ofrece este mundo. ¿Para quién? Pues para el servicio de los académicos. ¿Qué hacen los académicos? Pues aquí vamos en lo académico a representar al profesor. El profesor que en ese mundo que les mostré ahorita y que hizo un puntico, es el que tiene esa gran labor de facilitar el proceso de aprendizaje. Y aquí hay muchas cosas, muchas aristas de qué abordar, ¿cierto? Pero uno que encuentra entre estos dos mundos, a veces encuentra uno que hay un puente roto. Y hay un puente roto es porque el académico, el profesor, como les mostré ahorita, en esa parte de los profesores se vinculan para abordar los tres ejes sustantivos, docencia, investigación y extensión, pero también hacen una parte en administración. Y un ejemplo muy grave de este puente es en los procesos de acreditación. Pues supongo que es muy similar en los otros países. En Colombia, a veces, un profesor que haga, digamos, un proceso de acreditación es porque le tocó, ¿cierto? Y ahí donde uno dice, pero es que a mí me contrataron fue ¿cierto? Para enseñar. Entonces, yo digo que este puente hay que combatir ese puente roto que puede ocurrir entre estos dos. ¿Por qué? Porque es que estamos viendo no solamente la labor puntual del profesor, sino la labor puntual del profesor integrado en un sistema, ¿cierto? Y para que esté integrado en el sistema hay que combatir estos puentes rotos que a veces se presentan. Por ejemplo, desde lo administrativo, vea, montamos este currículum. Esto requiere unos cambios. Por favor, usted como profesor que es el experto, para mañana me entrega esto. Venga, pero es que hay cosas académicas que no son tan rápidas como lo administrativo, ¿cierto? Como emitir una ley, una norma universitaria o un decreto, ¿cierto? Aquel profesor, para poder hacer este trabajo académico, requiere un tiempo, preparar unas cosas. Y entonces en el mundo administrativo se va volviendo como encasillado y sí o sí hay que entregarlo, ¿cierto? Y eso no es lo adecuado. Aquí lo adecuado es tratar de romper ese puente que está roto y tratar de trabajar por la articulación. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver en las conclusiones que es que el profesor tiene una labor muy, muy delicada y a veces lo podemos llenar de exceso de procesos administrativos. No quiere decir que no sea importante,
en una oportunidad recibía a un par, a un profesor de la Universidad Nacional de Colombia en sede de Bogotá, lo recibí como par, y él me contaba que era ingeniero, es ingeniero, y el profesor me comentaba que vea hermano, yo le entiendo este mundo administrativo, y yo ya fui decano, y yo lo veo como un servicio militar obligatorio, o sea, sí o sí hay que apoyar y colaborar, pero hasta ahí, ¿cierto? Es una posición muy sana, porque hay algunos que se dedican solo a administrativos y hay otros que nunca entienden lo administrativo. Cuando el profesor se desempeña en lo administrativo, puede entender un poco las otras cosas, puede sacarle una mejor radiografía al contexto y al mundo en el que está insertado. Entonces hay que trabajar por esa articulación. Y esta articulación, una vez que se logre, porque en algunos momentos estará bien, otras veces estará rota, pero cuando uno trabaja por esta articulación, uno va a tener mayor felicidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que eso de enseñar no es tan puntual como la función del profesor en ese mundo, sino que es algo mucho más grande. Entonces, a manera de conclusión, podríamos ir tomando algunos apuntes acá, ¿cierto? ¿Qué no es? ¿Cómo no se puede abordar o pensar que un profesor sea obsoleto, la obsolescencia en los profesores? Asociarlo con algo antiguo, por ejemplo, la edad de los profesores. Aquí en Colombia la edad de retiro es de 62 años, pero la labor tan importante que hace un profesor, el retiro forzoso, obligatorio, está a los 75 años. Tampoco podría uno pensar que la obsolescencia en un profesor sea por el uso de una estrategia antigua, ¿cierto? Yo les mostré en la primera diapositiva, a manera de introducción, un dibujito, un esquema en el que hace 33 años aprendí unos conceptos. Pero sí podríamos pensar que la obsolescencia en los profesores obedece, entre otras, porque hay muchas. ¿Cuáles son muchas? Por ejemplo, yo lo estoy mostrando de mi contexto, pero en otros países puede haber otro contexto. Aquí, desconocer la diversidad de los estudiantes en la forma de aprender. Eso sí nos va. Si nosotros desconocemos como docentes esa diversidad que tienen los estudiantes en la forma de aprender, ahí somos profesores obsoletos. De las TICs, el no uso de las TICs, eso si cogemos la primera parte en la definición, venga, tenemos que ajustarnos y tenemos que adaptarnos. La pandemia nos demostró, ¿cierto? En mayor grado o en menor grado, pues ya un programa totalmente virtual, claro que tiene pues un componente muy importante, pero sí el usar las TICs de alguna manera, en algún grado, nos va a permitir que seamos profesores vigentes. Hay otra que igual desde los componentes pues se podría abordar, pero es ese modelo tradicional cuando es centrado en el profesor y lo que el profesor diga es la verdad y el estudiante tiene un papel ahí todo pasivo y no dice nada, pues hombre, un profesor si no se actualiza en los contenidos conceptuales sería pues desastroso, pero el otro no dice nada. Bien mencionaba el profesor Roberto ahorita, ¿no? Es que tenemos que tener también esa humildad y esa capacidad de poder interactuar con un estudiante cuando le diga que, vea, esto es otra cosa nueva, esto es distintivo. Todo eso parte es importante. Pero yo le pongo aquí una, que lo mencioné ahorita con la parte de regionalización en la Universidad de Antioquia, y es que somos obsoletos y perdemos la vocación. La vocación es como los sacerdotes, los médicos, unas disciplinas que tienen de pronto, no siempre son alegrías, pero es una vocación de ayudar. Nosotros, como yo veo la docencia como una vocación de que uno tiene que estar al servicio de que el otro pueda aprender, ¿cierto? Eso es una de las que creería yo, sin decir que estas no son importantes, obviamente, porque este es el mundo hacia donde va, como bien lo demostró el profesor ahorita. Pero yo esta pérdida de vocación la pondría como lo más obsoleto que uno podría tener.